Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Seguramente a muchos de ustedes que son empresarios o que trabajan en algún área operativa de una empresa, les puede haber sucedido que las estrategias que en ocasiones se plantean, simple y sencillamente a pesar de parecer espectaculares, maravillosas y llenas de esperanza para el éxito, simple y sencillamente en el momento de instrumentarlas esto no es posible porque no se tomó la molestia de consultarlo con el departamento jurídico o con el abogado externo de su empresa para que le dijera si era posible o no era posible. El día de hoy vamos a hablar de la mejor manera en la que deben de vincularse la estrategia con los aspectos legales, justamente para evitar que nos llevemos estas desilusiones. No se vaya, regresamos en un minuto. Estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, como decíamos antes de la pausa. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante y que sin duda alguna a muchos de nosotros nos ha contagiado en nuestra práctica profesional, que es cuando la estrategia de marketing, de desarrollo, de ventas de una empresa simple y sencillamente no se encuentra alineada con la parte jurídica y de manera por demás en ocasiones que puede prestarse al desencanto. Simple y sencillamente pues no podemos llevar a buen puerto una estrategia que nos ha costado mucho trabajo diseñar. El día de hoy nos acompaña un abogado que además de ser abogado, es experto en la materia de estrategia, vinculación estratégica, vinculación con gobierno, con medios de comunicación y que ha trabajado en grandes empresas mexicanas, en grandes despachos mexicanos también, haciendo las labores de abogado propiamente dicho, pero bueno, lo que lo ha llevado su trayectoria es justamente hacer esta bisagra o ser esta articulación entre justamente la estrategia y el desarrollo jurídico o las normatividades. Es el licenciado Ricardo Escorihuela Rascón, él es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana y actualmente se desempeña como socio director de Estrategias Inteligentes de Desarrollo, que es justamente una empresa que lo que busca es coordinar estas dos ramas, la rama jurídica con la rama de estrategia. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al programa. Me da mucho gusto poder estar platicando contigo y con toda la audiencia que nos está viendo esta noche. Ricardo, ¿cómo hacemos para que la estrategia y el abogado se entiendan? Porque mira, parece ser que en muchas ocasiones el abogado va por un lado y el estratega va por otro lado y simple y sencillamente nunca se encuentran y nunca se hace nada. ¿Cómo podemos, o en tu experiencia, cómo deberían de vincularse la estrategia de una empresa, de un negocio o incluso de una persona física con el aspecto legal? ¿Existe alguna fórmula mágica para que se hablen, pero sobre todo para que se entiendan? Mira, Carlos, creo que es mucho más sencillo de lo que todos pudiéramos pensar, ¿no? Creo que la era en la que hoy vivimos, en la que estamos interconectados, en la que seguramente todos ustedes han escuchado mucho hablar de temas de colaboración, pensamiento crítico, comunicación eficaz, son habilidades que uno como abogado puede ir desarrollando desde que estás en la carrera, pero sobre todo cuando empiezas tu vida profesional que te pueden ayudar a poder a formarte como un abogado con una visión mucho más estratégica. Y me explico un poco el por qué es importante. Cuando uno está ejerciendo como abogado, pues evidentemente uno ha tenido la formación jurídica. En muchos de los casos, muchos de los abogados eligen tener alguna formación hacer alguna maestría en desarrollo de negocios que les permitan entender mucho más el contexto, no solamente organizacional de una empresa, sino cómo funciona todo su ecosistema de negocios. Estas habilidades, que son habilidades que vamos adquiriendo académica, cuando llegamos a la práctica, pues nos damos cuenta que tenemos dentro de una misma organización, seamos internos o externos, muchos interesados clave con los que es importante que abramos una conversación. ¿Por qué?
hoy en día, ¿cómo se toman las decisiones dentro de cualquier organización? Una organización pública, una organización privada, pensando en empresas que probablemente pueda ser el área donde la mayoría de las personas que nos están viendo se estén desarrollando. Si el abogado tiene, digamos que la sensibilidad de poder platicar con las áreas, va a ser mucho más fácil poder identificar en dónde están esos huecos que pueden en algún momento convertirse en contingencias muy importantes para la empresa. Es mucho más fácil que uno como abogado tome la iniciativa de ir a las áreas, de tratar de entender cuál es la necesidad de cada uno. Yo los llamo clientes internos, ¿no? Cuando tú vas con el director de comunicación, con el director de finanzas, con el director de tecnología, entender cuál es su negocio interno, ¿no? ¿Qué es la parte que tienen que proteger para también tú poderlo sensibilizar en cuáles son las protecciones jurídicas que deben tener, ¿no? Si lo ves desde un punto de vista de legal, pues en primer lugar, a ti como abogado, a ti como departamento jurídico, pues te da evidentemente las herramientas, la información necesaria para poder contener cualquier problemática que se pueda presentar en el futuro, que pueda afectar de una manera económica fuertemente a la empresa, o en el peor de los casos, pues muchas empresas que inclusive pueden irse a la quiebra por no haber tenido el cuidado de tener una estrategia legal que proteja su estrategia de desarrollos de negocios, ¿no? Entonces, para ser muy concreto, creo que si uno como abogado se hace a la disciplina, a la habilidad de comunicar y de estar en contacto con tus interesados clave, identificar quiénes son, ¿no? Es para, tal vez hay empresas en el que tenga mucho más peso el área de marketing o el área de tecnologías de la información, tener una conversación abierta, darles la confianza también para que ellos puedan venir a platicarte en qué es lo que están, eso te va a ayudar de una manera, va a ser digamos que el primer paso que tú puedes dar para que esto así sea, ¿no? ¿Cómo lo llevas a un sistema organizacional? Pues justamente cuando estás diseñando la estrategia del departamento jurídico de una empresa, pues dentro de los procesos internos que tú puedas diseñar, uno de esos procesos evidentemente tiene que ser la manera en la que te comunicas con las áreas, ¿no? ¿Cuántas empresas por un error en la comunicación externa en el cual se comprometen a cualquier acción que tiene un impacto legal, pues no tienen una problemática mucho peor después, ¿no? Entonces, prácticamente empieza desde el perfil del abogado, cómo se va formando esos hábitos para poder colaborar con toda la organización. Si eres abogado externo, aún es más importante que puedas ir abriendo la puerta de esos diferentes stakeholders y desde el punto de vista de la organización, en tu estrategia anual, saber que un pilar muy importante tiene que ser la manera en la que te comunicas con tus diferentes interesados clave para saber cuáles son sus problemáticas de negocio y poderlas aterrizar en una estrategia en un primer lugar preventiva y en una segunda instancia una estrategia pues que pueda contener cualquier problemática de negocio. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a platicar sobre cómo debe de transformarse la profesión de abogado y también el ejercicio de la misma. No se vaya, volvemos en un minuto. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Pues ya regresamos aquí a su programa En Derecho, donde estamos hablando el día de hoy sobre la mejor manera de vincular estrategia con decisiones legales. Ricardo, hablábamos antes del corte sobre justamente esta necesidad que tienen las empresas y los propios profesionales del derecho, pues de actualizarse, de no ser solamente aquellos que están atrás de un escritorio diciendo que no a todo, porque no se puede, sensibilizarse también sobre las necesidades propias de, como tú los llamabas de manera muy acertada, los clientes internos en la empresa y sus necesidades.
Pero Ricardo, yo te voy a decir una cosa, yo he sido maestro en muchas universidades muchas veces, y eso no se trata en la universidad, eso parece ser que se va adquiriendo de manera, pues ahora sí que prácticamente empírica en la práctica diaria. ¿Cómo lo llamarías tú? Yo lo creo que tenemos que migrar del abogado que todavía tiene una secretaria a la cual le dicta sus escritos a un abogado del siglo XXI. ¿Cómo vamos a dar ese paso si las universidades no nos están ayudando? Sí, sin duda alguna, Carlos. Yo creo que estamos viviendo a nivel mundial y sobre todo nuestro tiempo, ¿no? Porque hoy, imagínate cuántas generaciones estamos conviviendo en el mundo profesional, ¿no? Los más jóvenes, los centennials, ¿no? Que tienen hasta 24, 25 años, que están, digamos que en el mejor de los casos, acabando su formación profesional, ¿no? Muchos de ellos un poco estancados por el tema de la pandemia. Los millennials que están en ejercicio de sus plenas capacidades profesionales, que ya están empezando, que ya tienen varios años de haber ejercido, muchos de ellos como abogados. La generación Z y la generación de los boomers que estamos conviviendo. Todos, de alguna manera u otra, seguimos un mismo sistema de enseñanza. Me refiero en el caso particularmente de México, ¿no? Tú lo recordarás, cuando estás en la universidad, prácticamente el tronco común sigue siendo exactamente el mismo, sigues utilizando prácticamente la misma bibliografía para poder aprender el derecho, lo cual está muy bien porque de ahí, pues, evidentemente, viene toda la base de una formación muy sólida jurídica. Sin embargo, hoy en día es muy importante poderla complementar con otras habilidades. Yo le llamo a esto, de alguna manera, el perfil del abogado en la era digital, ¿no? El rapidísimo y exponencial desarrollo de las tecnologías de la información podría hacer que los abogados, de alguna manera, pues lleguemos a ser obsoletos. ¿Por qué? Porque simplemente, fíjate, la tecnología está avanzando anualmente aproximadamente 4 ciclos tecnológicos. Un ciclo tecnológico es un ciclo tecnológico, normalmente era de 3 años. En un año estás viviendo 4 ciclos tecnológicos, estás teniendo un avance de la tecnología exponencial. La ley de Moore está rebasada en ese sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que en un futuro muy próximo, los servicios legales los van a poder estar entregando entidades no humanas, asistentes virtuales, lo que tú te puedas imaginar, ¿no? Desde una visión evidentemente un poco más drástica y futurista, ¿eh? Lo que siento es que hoy los abogados tenemos, por un lado, la oportunidad, pero por otro lado también un poco la obligación de formarnos en lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, el abogado del área digital, desde mi perspectiva, tiene que tener una serie de habilidades y características, ¿no? Primero, evidentemente, la expansión idiomática. O sea, hoy un abogado que no domina un segundo o un tercer idioma se limita muchísimo en las posibilidades que tiene para poder desarrollarse como, digamos que como profesional, para poder estar contratado en una empresa, pero también para poderse desarrollar como empresario del derecho, ¿no? Tener un despacho que pueda trascender fronteras, ¿no? Segundo, el entendimiento de las tecnologías de la información, pero no solamente desde el uso de la tecnología, el entendimiento de cómo funciona el sector de las tecnologías de la información. Hoy los sectores de más crecimiento, particularmente 2020 y 2021, a nivel mundial han sido 2, el sector de servicios financieros y el sector de tecnologías de la información. Ambos sectores que están ligados. Entonces, eso te da un panorama de en qué sectores como abogado tienes que adquirir habilidades que van más allá de conocer el derecho. Tienes que conocer la industria para conocer sus problemáticas y poderlas resolver. Y como muchos lo hemos vivido, cuando te enfrentas ante una problemática de carácter muy tecnológico o de carácter de un sector muy específico, energía, servicios financieros, ahora los servicios financieros de las fintech, que son mucho más especializados. Si tú no tienes ese conocimiento de negocio, es muy difícil que puedas hacer negocios con estas empresas. Entonces, mi segunda recomendación es, una vez que tienes 1 o 2 lenguas que dominas, además de tu lengua materna, entender muy bien 1 o 2 sectores en los cuales tú puedas identificar en dónde están las problemáticas y resolverlas. Que eso se conecta con lo que hablábamos en el bloque pasado. Así como tú en una empresa te comunicas con las diferentes áreas para entender cuál es su problemática, desde un despacho de abogados, tú te comunicas con tus diferentes interesados clave, que son tus clientes, para entender cómo funciona su sector. Y creo que a veces
los abogados, por estar tan enfocados de pronto en el desarrollo de nuestra misma formación jurídica, que cabe decirlo, es sofisticada. O sea, como abogado nunca acabas de prepararte, nunca acabas de estudiar, porque no solamente el derecho cambia constantemente, sino que las sociedades cambian, los usos y costumbres cambian. Entonces tienes que entender, tienes que tener un horizonte de mundo que va mucho más allá. Y tercer característica que creo que todo ser humano, pero particularmente todo abogado debe desarrollar en esta era, y no me refiero solo a los más jóvenes, me refiero hasta alguien que está ya en una etapa final de su carrera, que ya tuvo un despacho, que fue muy exitoso. Tenemos que formarnos como líderes. Y se puede ser un líder sin autoridad. Tú puedes influir, bueno, no puedes, influyes en la toma de decisiones. Por lo tanto, todo el consejo, toda la asesoría, todo el involucramiento que puedas tener con los diferentes interesados clave, te va a ayudar a que puedas liderar a esos equipos, evidentemente desde el punto de vista de tu experiencia, y que puedas colaborar con ellos. Entonces, creo que esas son 3 habilidades que el abogado en esta era debe tener para poder evolucionar, ser más exitoso y, sin duda alguna, una preocupación que es para todo mundo, también poder competir con el mundo digital, porque hoy tú tienes que ir más allá de lo que te pueda decir un sistema. Si tú hoy quieres conocer una ley, pues se lo preguntas a Google y prácticamente te desglosa la ley. E inclusive muchas veces hasta con un análisis bastante puntual, pues porque ha tomado los datos de muchísimos lados, ¿no? Y ha tomado datos de firmas de abogados muy prestigiadas y te está dando información muy puntual. Entonces, lo que uno vende como abogado, perdóname que utilice el concepto, pero creo que es importante también quitarnos de ese mindset cultural de por qué no vender. Como abogado vendes. ¿Y como abogado qué vendes? Como abogado vendes conocimiento, evidentemente, de tu materia jurídica, pero sobre todo vendes solución de problemas. Si tú logras articular cómo vas a solucionar una problemática, ahí me voy a la comunicación. Tienes que comunicar bien y tienes que comunicar bien en el idioma en el que estés correlacionándote. Tienes que entender el sector, tienes que tener un horizonte para poder trazar una estrategia muy puntual. Y en tercero, tienes que poder liderar, porque para que tú puedas hacer una estrategia exitosa, necesitas de un equipo, ya sea dentro de tu despacho. Ricardo, vamos a hacer una pausa y regresamos después de un corte. No se vaya. Buenísimo. Derecho. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Hoy estamos platicando con Ricardo Escorihuela sobre la estrategia y el derecho, la manera en la que se vinculan y la manera en la que desafortunadamente en muchas ocasiones queremos desvincularlas simplemente porque unos no entienden el derecho y otros porque no entienden la estrategia. Ricardo, ¿cuál es el futuro para el abogado? Porque mira, estamos acostumbrados a ver también al abogado como un señor muy serio, con un traje muy costoso, detrás de un escritorio muy fino, muy elegante, pero parece ser que muchos de estos abogados en ocasiones ni siquiera llegan a la quincena, ni siquiera tienen para pagar al pasante, no tienen, a pesar de ser gente muy prestigiada. ¿Está divorciado el hecho de ser abogado, de ser profesionista, con el hecho de ser un empresario en este caso? ¿Podemos hablar de que se puede llegar a ser empresario del derecho? ¿Cómo ves el futuro tú?
No, de ninguna manera. Me encanta la pregunta. Mira, el tema de las formas, evidentemente, creo que también la misma realidad en la que vivimos nos ha hecho cambiar, ¿no? Imagínate que hace un par de años esta entrevista la estuviéramos sosteniendo tú y yo, seguramente estaríamos encorbatados y muy arreglados, ¿no? Creo que también eso ha tenido que ver un poco con la evolución de la misma sociedad, ¿no? Hoy creo que las sociedades son mucho más, de alguna manera, mucho más prácticas, mucho más eficaces. Creo que hoy lo que buscan los consumidores, permítanme utilizar la palabra, clientes para nosotros los abogados, es poder tener servicios lo suficientemente eficaces para poder cumplir un deseo, ¿no? Desde cuando tú haces una compra por una plataforma digital para adquirir cualquier bien o servicio y que esperas que te llegue en tiempo y que te llegue con las características que tú la compraste y que si no es así tengas fácilmente la posibilidad de devolverla. Creo que los servicios profesionales hoy deben tender a lo mismo, ¿no? Los clientes queremos, los consumidores queremos sentirnos importantes, sentir que nuestra problemática es la que le importa al profesional que estamos contratando para que lo resuelva, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el abogado que logra entender esto, pues en automático es un abogado empresario, ¿no? Porque está logrando de alguna manera innovar en la manera en la que se conduce en un determinado sector que está acostumbrado a ciertas formas y a ciertos modelos que atendieron a una determinada época. Por ejemplo, el sistema en el modelo de negocio de los despachos de abogados, ¿no? Que tradicionalmente ha sido un modelo principalmente en el que se cobran por horas los servicios legales, pues hoy ese modelo tiene que repensarse, ¿no? Porque hoy realmente va de salida, porque hoy realmente es muy difícil que una empresa o que una persona, más aún una persona en lo individual, pueda sufragar los gastos de tantas horas de despachos de abogado, ¿no? Que en muchos casos están destinados, pues evidentemente, a poder mantener una operación sumamente sofisticada que hoy también empieza a dejar de cobrar sentido, ¿no? Oye, Eso pero a va a ver, obligar Ricardo, a eso, ¿no? no estamos aquí hablando de una profesión en dos velocidades, porque me queda muy claro y lo veo clarísimo, como tú lo estás planteando, para los abogados de un cierto nivel, sobre todo en la materia corporativa o en la materia empresarial. ¿Qué pasará con los abogados, con los tinterillos, con los coyotones que están allá afuera de los juzgados? Pues esos con trabajo saben usar un celular. ¿Están Sí. destinados a desaparecer eventualmente o cómo lo ves tú? Bueno, mira, yo siento, o sea, quiero confiar, ¿no? En que en la medida en la que en las sociedades evolucionan, digamos que el acceso a los servicios jurídicos es mayor, ¿no? Hay algunos emprendimientos de firmas de abogados, digamos que son costeables para la gente, que con profesionales muy serios, una persona puede acudir a ellos y puede tener una asesoría legal. Creo que va a ir caminando en paralelo, ¿no? En la medida en la que la gente pueda tener a servicios legales asequibles, ¿no? Que si tú tienes que hoy, que son, digamos que no tengo el dato preciso, pero me quiero imaginar que la mayoría de los conflictos que puede tener un país como el nuestro están muy identificados en materia civil, probablemente sucesorio, ahora el tema de divorcio, pero el divorcio ya, pues hoy con el divorcio administrativo es mucho más fácil, ¿no? Si tú estás pagando por un servicio, tienes que tener un resultado prometido, ¿no? El resultado que te prometieron tener. Pero es un tema que va mucho más complejo. En el campo corporativo lo veo mucho más realista, lo veo mucho Claro. más fácil y lo veo, y es más, está sucediendo, ¿no? O sea, hoy cuántas empresas no tienen departamentos jurídicos internos muy pequeños con firmas de abogados que funcionan muy bien, con modelos mucho más costeables de negocio, ¿no? Sí. Hay un negocio que se crea en paralelo a los despachos de abogados, ¿no? Que está muy alineado a la era digital, que es los datos que producimos los abogados. Porque los abogados, imagínate todo el cúmulo de información que puede producir una firma. Imagínate una firma pequeña de abogados que tiene 40 años, enfocada en derecho civil, que ha llevado, no sé, un promedio de 500 casos de divorcio al año. El volumen de información que tiene y el valor que tiene esa información es impresionante. Esa información, una vez digitalizada, correctamente organizada, procesada, tiene un valor per se. Y ahí es donde creo que va a haber dos vertientes de los modelos de Sí, negocio de los despachos de pero abogados. luego los abogados somos muy celosos y no queremos compartir lo que nosotros generamos como información porque tendemos a pensar que, ahí sí, si a mí me costó tanto trabajo hacer esa demanda de divorcio, ¿por qué la voy a poner al alcance de todo mundo? Danos en un minuto una visión
sobre cómo podemos romper este egoísmo que en ocasiones tenemos los abogados. Bueno, simplemente es un ganar-ganar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no has tenido que pagar salarios como, me refiero a los que tienen un despacho de abogados o las empresas que tienen abogados contratados, de abogados que están prácticamente replicando el mismo machote de contrato, de acta de asamblea, de formato? O sea, en la medida en la que tú utilizas la tecnología a tu favor, puedes destinar recursos para contratar personal mucho más sofisticado, que pueda tener una capacidad de criterio estratégico para solucionar problemas de una manera mucho más eficaz. Por lo tanto, vas a poder tener mejores clientes porque les vas a resolver, y vas a poder tener más clientes porque los tiempos que normalmente te tomaría resolver un determinado tema, pues se van a cortar. Obviamente lo que en un espacio como estos, Carlos, nos puede dar para explicar es corto, ¿no? O sea, pareciera que es muy simple, pues no, evidentemente no es muy simple. Hay sistemas muy complejos para poderlo hacer, pero al final del día mi mensaje sería vale la pena abrirte como abogado, adquirir nuevas habilidades que van muy relacionadas con idiomas, entendimiento de sectores y liderazgo. Y por otro lado, como firma de abogados o como empresa, para adoptar la tecnología como una herramienta de facilitación del trabajo del día a día del abogado. Muy bien, Ricardo, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como dices bien, el tiempo es corto para luego abordar temas tan complejos como este, pero creo que nos has dejado una visión bastante clara que podemos posteriormente considerar en otras emisiones. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros este día. Muchas gracias a ti, Carlos, a Mundo Ejecutivo, y a toda tu audiencia. Espero les haya sido de valor lo que hemos platicado en esta ocasión. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Le deseo que tenga una excelente semana. Hasta la próxima.